Muy buenas tardes con todas y todas, en nombre del doctor Eduardo Muga Melgarejo, quien lidera el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias Martes de Justicia, el último del presente mes. Desde este espacio formativo que busca contribuir al fortalecimiento de la cultura jurídica ciudadana, queremos manifestarle nuestro agradecimiento a cada una y cada uno de ustedes por su participación y por contribuir con su interés y atención a que estas jornadas sean exitosas. Su presencia demuestra el compromiso con el aprendizaje y el deseo de conocer más sobre la temática que abordaremos. La conferencia que presentaremos esta tarde lleva como título La buena fe contractual como límite al ejercicio de derechos. Con esta actividad se busca examinar el rol de la buena fe como principio rector en las relaciones contractuales, destacando su función de control frente a conductas abusivas o contrarias al equilibrio entre las partes. Se analizarán los alcances doctrinarios y jurisprudenciales de la buena fe objetiva, su impacto en la interpretación y ejecución de los contratos, así como los límites que impone al ejercicio de los derechos subjetivos. El objetivo es ofrecer una visión crítica y práctica de este principio, resaltando su importancia en la consolidación de un orden jurídico justo y equitativo. Para la presentación de este importante tema, tenemos el privilegio de contar con la participación de un experto en esta temática, el doctor Rómulo Morales Edwards. Su bagaje académico y profesional enriquecen de sobremanera el presente espacio académico. A continuación, daré lectura brevemente a su reseña profesional. El doctor Rómulo Morales es abogado por la Universidad de Lima, magíster por la Universidad de Roma Tor Vergata, doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha efectuado estudios de especialización en Derecho Romano y en Responsabilidad Civil en la Universidad de Roma La Pacienza. Es profesor honorario por la Universidad Particular de Chiclayo y la Universidad San Pedro de Chimbote. Ex director de la Maestría en Derecho Civil de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de Derecho Civil del Departamento Académico de Derecho de esta misma casa de estudios. Muchas gracias, estimado doctor Rómulo Morales, por haber aceptado tan gentilmente nuestra invitación. Es un placer tenerlo con nosotros. Estimados participantes, en relación a la certificación, queremos recordarles que para acceder a la misma es necesario permanecer al menos el 90% del tiempo total de duración de la presente conferencia. Asimismo, resaltamos la importancia de su participación activa, ya que al culminar esta exposición, que tendrá una duración de 70 minutos, se abrirá un espacio para responder a sus preguntas, las mismas que podrán efectuar a través de la opción preguntas y respuestas. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su presencia y de manera especial a nuestro distinguido invitado por su valiosa contribución académica. Bienvenido a los martes de justicia, doctor Morales. 864 personas lo escuchan atentamente. Les doy el uso de la palabra por 70 minutos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Creo que me están escuchando bien. Sí, doctor. Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, ante todo quiero agradecer, ¿no?, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por esta invitación importante para intercambiar, ¿no?, algunas ideas fundamentales y sobre todo para poder exponer, ¿no?, algunas de las categorías del derecho civil y sobre todo cómo deberían aplicarse y cómo se están aplicando en la actualidad, ¿no? Sobre todo en la justicia arbitral, ¿no? Más que en la justicia judicial, que también, ¿no es cierto?, hay algunos casos que se utilizan, pero más que todo, el tema que voy a desarrollar se da básicamente en la justicia arbitral, sin que esto no pueda, ¿no?, de alguna manera pueda llegar, ¿no es cierto?, a la justicia en su momento, ¿no?, judicial. Bueno, entonces, mi exposición lo voy a dividir en dos partes. Una, sobre los planos en que se desenvuelve la buena fe, ¿no? Separar, ¿no es cierto?, en qué la buena fe en qué momento se puede aplicar, ¿no? Y en el concreto, lo que voy a analizar hoy día es una de las funciones que cumple la buena fe, además de otras funciones, ¿no? En la segunda parte ya voy a dedicarme a citar, ¿no?, algunas aplicaciones de la buena fe en la función que voy a mencionar en esta exposición. Ahora, en primer lugar, son los planos en que se mueve la buena fe, ¿no?
Eh, y aquí quiero compartir pantalla con un pequeño cuadro simplemente, ¿no? A ver, ahí está, a ver, ahí está. ¿Dónde ubico la buena fe? Para empezar, la buena fe eh, tiene muchas valoraciones jurídicas, ¿no? Es decir, no hay una sola definición de buena fe en el derecho civil ni en la legislación ni en la doctrina, ¿no? Empecemos por una buena fe que uno la puede identificar claramente, ¿no? La buena fe en derechos reales, ¿no? La buena fe en derechos reales tiene un significado que tiene que ver con el conocimiento del sujeto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y cuando se dice quien compra un bien de buena fe, ¿no? Por ejemplo, recuerdo 948 del Código Civil Peruano, ¿no? Quien adquiere un bien de buena fe, pero no sabe que quien le transfiere no es propietario, pero tiene la posesión, ¿no? Entonces, si alguien me transfiere un bien, alguien me entrega un bien, y yo no sé que quien me lo entrega, sobre todo una cosa mueble, significa pues, que esa buena fe, desde el punto de vista del adquirente, del comprador, es una buena fe conocimiento, es decir, desconoce ese comprador que el bien que le están vendiendo no es suyo, ¿no? Esa buena fe subjetiva se denomina, ¿no? Esa es una buena fe en derechos reales. Em, y desde el punto de vista del plano del negocio jurídico, y aquí quiero mencionar este primer tema, decía, el negocio jurídico se puede ver en tres planos distintos, ¿no? Plano de la existencia, es decir, desde el punto de vista de los elementos del negocio, un plano de la validez, es decir, los requisitos que se aplican a los elementos del negocio. Por ejemplo, ¿no? La finalidad tiene que ser lícita, la licitud es un requisito de la finalidad, la posibilidad es un requisito del objeto, los sujetos tienen que tener discernimiento, ¿no? El discernimiento es un requisito de validez que se aplican a los sujetos, y la eficacia, ¿no? En el caso del ejemplo que he puesto, el 948 Código Civil Peruano, es decir, se protege al adquirente que de buena fe adquiere una cosa mueble, aunque quien le entrega, quien le transfiere la propiedad no es el propietario, ¿no? Aunque no tenga por disposición, dice el código, ¿no? Entonces ahí lo que está analizando el código 948 es la eficacia, ¿no? Es decir, aun cuando quien vende una cosa mueble no es propietario, se le protege al adquirente porque actúa de buena fe. Entonces la buena fe, como un requisito de eficacia, no de validez ni de existencia, sigue a proteger al comprador porque el comprador no sabía, ¿no? Que el bien no era del vendedor, ¿no? Un ejemplo claro en el caso de la buena fe en materia de hechos reales. Otro ejemplo que podemos citar de la buena fe, pero con una denominación en en el derecho extranjero, que es la fe pública registral, el Código Peruano habla de la buena fe, ¿no? En el 2014, el Código Civil Peruano. La buena fe en el 2014 es la fe pública registral, ¿no? Que es la denominación correcta, la fe pública registral. ¿Qué significa la fe pública registral? Que se protege a un tercero de buena fe, pero no es la buena fe, no es la misma buena fe, ¿no? Del 948. Es otra buena fe. Es, y por eso la denominación correcta es fe pública registral. Es decir, yo compro por cuanto quien me transfirió el bien era titular de un derecho propio y por lo tanto me podía transferir un bien, tenía poder de disposición, pero además en los asientos registrales no constato, no hay alguna evidencia de alguna anomalía, ¿no? En los contratos anteriores o en el contrato que celebró el vendedor. Es decir, alguien me vende y en registros públicos aparece que ese vendedor es propietario. Entonces, yo confío, ¿no es cierto?, en mi información que me dan los registros públicos, los asientos registrales. Entonces, soy un tercero, no de buena fe, sino un tercero de fe pública registral, ¿no? Entonces, ahí, dentro de la categoría, se aplica la eficacia, ¿no? Se protege al tercero de fe pública registral porque confía en información registral, en la publicidad registral, ¿no? Sobre esa buena fe no vamos a hablar hoy día, ¿no?
No sale la buena fe en derechos reales, ni la fe pública registral, ¿no? En el 2014 Código Civil Peruano, ni tampoco la buena fe en materia de interpretación del contrato, ¿no? El Código Peruano dice en el 168, el acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo al principio de la buena fe, ¿no? Al principio de la buena fe, ¿no? ¿Qué es un principio jurídico? El principio jurídico es una norma que fundamenta la legislación, fundamenta argumentos, ¿no? Doctrinarios, y los principios como tales no tienen por qué estar regulados expresamente en una legislación, ¿no? Los principios son normas implícitas. Los principios son el producto de un desarrollo, ¿no? De larga data jurisprudencial y doctrinario, ¿no? Que se van consolidando durante el tiempo, ¿no? Pero cuando el Código Peruano dice en el 168, el acto jurídico debe ser interpretado según el principio de buena fe, no es que el principio, no es que sea un principio, sino es una regla, es un canon, es un criterio para interpretar los negocios jurídicos y sin todos los contratos, los testamentos. Si es que podemos hablar de la buena fe en materia testamentaria, aunque se duda de su aplicación. Pero más allá de eso, tendríamos que entender qué significa entonces la buena fe. Entonces, cuando el Código Peruano dice el acto jurídico debe ser interpretado según el principio de la buena fe, para empezar, no es un principio, es una regla interpretativa o un criterio interpretativo. ¿Y qué es la buena fe en esta acepción en base a la interpretación? Nada tiene que ver estos planos de negocio jurídico que están viendo ustedes en la pantalla. Nada tiene que ver. La interpretación lo que busca es encontrar el sentido, ¿no? De las cláusulas contractuales, es decir, lo que se conoce tradicionalmente como la voluntad común de las partes o la común intención de las partes, ¿no? La buena fe, y aquí sí es importante hacer una distinción fundamental, espérense, porque muchas veces la buena fe, en materia de interpretación, ¿no? Se ha entendido, y esto se ve con claridad en el anteproyecto de reforma, ¿no? Que trabajó un grupo de profesores, de 70 profesores y abogados en Derecho Civil. A ver, voy a poner en pantalla este anteproyecto. Fíjense, el 168, ¿qué significa contemporáneamente interpretar según una buena fe? En términos sencillos, podríamos decir lo siguiente. Interpretar la buena fe, y esto nótese que no solamente es en el derecho del civil law, es decir, el derecho europeo continental, también el common law, tiene nuevos significados, ¿no? Buena fe interpretativa o la buena fe en materia de interpretación, sobre todo los contratos, significa que el intérprete debe tomar posesión frente a una cláusula contractual o inclusive frente a una conducta contractual en el sentido de que cómo las partes hubieran entendido razonablemente dicha conducta o dicha cláusula contractual. Entonces, el intérprete tiene que tomar como criterio, ¿no es cierto?, un criterio de razonabilidad, ¿no? Es decir, cómo razonablemente deben entenderse las cláusulas contractuales y cómo las conductas se hubieran realizado de manera razonable, ¿no? Voy a poner un ejemplo para entender esta buena fe en materia de interpretación de contrato. Fíjense, interpretación segura buena fe, ¿no? Imaginemos que una cláusula contractual señala que una parte contractual está obligada, ¿no?, a pagar el precio en tres armadas.
¿no? Es decir, el comprador compra un bien y está obligado a pagar en tres armadas, ¿no? El contrato se celebra, imaginemos, ¿no es cierto? Hoy día, martes 30 de septiembre, ¿no? Y se pacta, ¿no? El comprador está obligado a pagar en tres armadas, ¿no? El precio, ¿no? Entonces le pregunta, tres armadas, tres cuotas, ¿no? El precio se divide en tres partes, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasaría, ¿no? Imaginemos que el bien vale 100, ¿no? Y el comprador, primera armada paga, son tres armadas, primera armada paga 20, segunda armada paga 10, ¿no? Entonces, las partes no han dicho en el contrato la cantidad o el monto de las armadas. Simplemente han dicho que el comprador está obligado a pagar en tres armadas el precio, ¿no? Entonces ahí viene la buena fe. ¿Cómo lo interpretaría esa cláusula un intérprete en una situación de imparcialidad? ¿Y qué significa esto de imparcialidad? ¿Cómo un comprador que se obliga a pagar en tres armadas, ¿no? En 3 meses distintos, o en 3 meses, pagar tres armadas, ¿cómo razonablemente debería pagar cada armada? Y la razonabilidad para pagar, ¿no es cierto?, un precio, no es que yo debo pagar una primera armada 20, en una segunda armada 10 y en la tercera el saldo. No, significa que debo pagar el precio proporcionalmente, ¿no? 33.33, 33.33, 33.33, es decir, el precio dividirlo en tres, ¿no? O sea, es irrazonable que yo pague una armada 20, la segunda 10, ¿no? Es decir, el vendedor va a tener que esperar que en la última armada le pague la totalidad, ¿no? Imaginemos que ni siquiera entonces, eso significa la buena fe, ¿no? Es muy fácil entenderla en punto de vista de interpretación. Es razonabilidad, ¿no? Sentido común. Lamentablemente, nuestra doctrina nacional en materia de interpretación lo ha entendido de otra manera. Y lo ha entendido como lo hace el anteproyecto de reforma del 2018, ¿no? Debe ser interpretado según las reglas de la buena fe. La buena fe en materia de interpretación no tiene una regla, es una regla. No es que existan varias reglas de la buena fe. Entonces, ese es el error que ha cometido el anteproyecto porque cree que, y ahí viene el tema que vamos a ver a continuación, que la buena fe en materia de interpretación tiene el mismo significado que la buena fe, que es el que vamos a ver hoy día, ¿no? La buena fe como criterio, como regla, o la buena fe como, mejor dicho, que cubre una función no interpretativa, sino una función de corrección al ejercicio de situaciones jurídicas subjetivas contractuales, ¿no? Y justamente quiero ir a ello, ¿no? A ver, acá está. Entonces, para interpretar el contrato, no hay que interpretarlo según las reglas de la buena fe. La regla de la buena fe está regulada ¿no? Esta categoría en el artículo 362 del Código Civil Peruano, como lo pueden ver, que tiene como antecedente el Código Italiano del 42, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿interpretar el contrato según la buena fe es igual a la regla de la buena fe? No, para nada, ¿no? ¿Qué significa reglas de la buena fe? A eso vamos a entrar, ¿no? Yo justamente lo había anunciado, ¿no es cierto?, en mis redes sociales, que justamente voy a compartir con ustedes un libro de la profesora
brasileña Judith Martins Costa, ¿no? Esa es la última edición, la tercera edición que se publicó en 2023, ¿no? 2023, la última edición, es este libro, La buena fe en el derecho privado, criterios para su aplicación, ¿no? Es un libro eh, de 958 páginas, es un libro esencial para entender la buena fe, creo, no solamente en el extranjero, sino en el Perú, ¿no? Claramente. Entonces, nos vamos a centralizar en la buena fe, pero no en el 2014 Código Civil Peruano, que regula la fe pública y registral, no en el 948, por ejemplo, en derechos reales, no en el 168, interpretar según la buena fe, sino en el 1362 del Código Civil Peruano, ¿no? Ese va a ser nuestro enfoque hoy día en la clase de exposición, ¿no? Entonces, en este libro, la profesora, pues sin duda, desarrolla ampliamente toda la historia, todo el desarrollo que ha tenido la buena fe y su aplicación en diferentes campos del derecho civil, pero sobre todo, acá lo que interesa en el caso concreto es, ¿no? Dice, la buena fe, su función hermenéutica, es una cosa completamente distinta, la creación de deberes y la función correctora, la buena fe en el ejercicio, ¿no? Que justamente a eso vamos a entrar. A ver, qué significa esto regla de la buena fe? Vamos a citar unos casos prácticos para que se vea que muchas veces no se necesita ni siquiera decir de dónde viene, ¿no? La justificación normativa, que es 13 sentidos del código. Ponemos unos ejemplos para entenderlo mejor. En el caso de las resoluciones contractuales, ¿no? Es decir, si frente a un incumplimiento de una obligación, el acreedor está legitimado a demandar la resolución de un contrato, como conocemos, ¿no? Uno de los remedios o tutelas que otorga el ordenamiento jurídico, la tutela resolutoria, es decir, demandar al deudor para que el tribunal jurisdiccional declare que el contrato se ha resuelto, es decir, se ha extinguido. ¿Cuál, qué regla de la buena fe se le aplica al acreedor que demanda a un deudor que incumplió la obligación? Y además el acreedor ya no tiene interés en que el deudor ejecute la prestación. Una de las reglas significa que el acreedor no debe estar en situación de incumplimiento. Es decir, el acreedor tiene que ser un acreedor puro y simple, es decir, un acreedor que no esté en una situación de incumplimiento. O sea, porque si el acreedor está en una situación de incumplimiento, pierde, y ahí viene una categoría, ¿no? Que la vamos a citar bastante, legitimidad, ¿no? Legitimidad. ¿Cómo funciona esta categoría? Fíjense. ¿No? Y esto es muy importante para explicarlo y lo voy a explicar justamente dentro de los planos de negocio jurídico, ¿no? Dentro de los planos de negocio jurídico, este, la legitimidad. La legitimidad es una categoría muy importante en el derecho civil que tiene como origen sin duda en el derecho alemán, pero se ha desarrollado con mayor este, desarrollo teórico y práctico, diríamos, creo yo, en Italia, y Portugal y Brasil, ¿no? También Chile he visto que se está ya hablando de esta categoría, legitimidad. ¿Qué cosa es legitimidad? La legitimidad, nótese que en este plano de los negocios no es un requisito de, o sea, no está en el plano de la existencia, ¿no? La legitimidad o legitimación también como se utiliza, no está en el plano de la existencia, es decir, en el caso de un contrato, tiene que ser existente, tiene que tener todos sus elementos estructurales, ¿no? La validez son los requisitos que se aplica a un contrato, pero en el caso de un acreedor, ¿no? Cuando su derecho de crédito es lesionado por la conducta del deudor, la situación jurídica subjetiva del acreedor, es el titular de un derecho de crédito, ¿no? Frente al incumplimiento de la obligación del deudor, pues lesiona su derecho de crédito, ¿no?
Entonces, ¿qué plano es el que se discute entonces cuando hay un acreedor, titular de un derecho de crédito, y por otro lado, hay un deudor que incumple con su obligación? Deudor que tiene la titularidad de una obligación, que está, que tiene el deber de ejecutar una prestación y la inejecuta. La inejecución de la prestación genera una lesión al derecho de crédito del acreedor. Entonces, el acreedor está legitimado a optar por los remedios o las tutelas que el ordenamiento le otorga, ¿no? Tutela de cumplimiento, tutela resarcitoria, tutela resolutoria, ¿no? Y si opta por la tutela, en este caso resolutoria, tiene que tener legitimidad. ¿Qué significa legitimidad? ¿No? Que es una parte dentro del plano de la eficacia o ineficacia, ¿no? Es decir, cuando se habla de eficacia, estamos hablando que el negocio se desenvuelve, se desarrolla, ¿no es cierto? Ya no en el plano de la existencia de dolencia, sino en el plano de la eficacia, ¿no? Entonces, en ese plano de la eficacia, la conducta, en este caso el deudor, si lesiona el derecho de crédito, pues lesiona el derecho de crédito del acreedor, entonces el acreedor está legitimado, es decir, tiene la competencia para poder demandar al deudor por incumplimiento de obligaciones, ¿no? ¿Y qué significa que un acreedor tiene que tener competencia, legitimidad? Tiene que estar ubicado en una situación de cumplimiento, ¿no? Es decir, el acreedor tiene que, su situación jurídica tiene que ser de cumplimiento. Si por el contrario, el acreedor, cuando demanda al deudor, su situación no solo es de, eh, de ser titular de un hecho de crédito, sino también es de incumplimiento, es decir, ha incumplido algunas obligaciones frente al deudor, y en ese caso el deudor será acreedor también, entonces el acreedor ya no tiene legitimidad para demandar. Nótese que la legitimidad es un requisito de eficacia temporal, ¿no? Entonces, mientras el acreedor cumpla con sus obligaciones, luego va a poder demandar al deudor, pero mientras esté en situación de incumplimiento, aun cuando el deudor esté en incumplimiento, el acreedor no puede demandar porque no tiene legitimidad para demandar, es decir, no tiene competencia. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde nace esta idea de que el acreedor, se dice, ¿no? En la práctica arbitral, tiene que ser parte fiel, fiel, parte fiel, la fidelidad, la lealtad? ¿De dónde viene esa idea, ¿no es cierto?, de la lealtad? Y viene, fíjense, ni más ni menos de la norma, ¿no es cierto?, que le inspira, sin duda, el 362 del Código Civil. Una de las reglas de buena fe es esa, ¿no? El acreedor debe ser parte fiel. ¿Qué significa parte fiel? Debe ser aquel contratante o parte contractuante que haya cumplido sus obligaciones en el contrato. Y si un acreedor osa, decide demandar al deudor cuando está en situación de incumplimiento, está yendo contra el deber de lealtad. Es decir, parte del fin significa, en términos prácticos, que un acreedor debe estar en situación de cumplimiento. Si por el contrario está en una situación de incumplimiento, es parte infiel y por lo tanto pretende que se le proteja su derecho de crédito, ¿no? Resolviendo el contrato, cuando él está en falta, cuando él está en situación de incumplimiento, ¿no? Es decir, no, no está actuando lealmente frente, ¿no?, al deudor, porque él también está en incumplimiento. Ahora, de hecho, el deudor podría plantear una decisión de incumplimiento, ¿no? Diciendo, un momentito, yo he incumplido porque tú también, porque tú has incumplido, ¿no? Se puede generar también dentro del Poder Judicial, ¿no?, una suerte de incumplimiento de obligaciones recíprocas, ¿no? Ambos han incumplido y por lo tanto se pueden bloquear a través de las excepciones de competencia. Pero lo que quiero resaltar aquí es que cuando se dice en la práctica arbitral sobre todo, ¿no?, todo acreedor para demandar la resolución del contrato tiene que ser parte fiel. ¿Y dónde nace esta idea de parte fiel? Del 362. Es una de las reglas de la buena fe. Una de las reglas de la buena fe es que uno, siendo acreedor, cuando demande, tiene que ser parte fiel, es decir, una parte contractual que cumpla con un deber de lealtad
Si quiere demandar al deudor por incumplimiento de obligaciones, que lo haga, pero que no esté en situación de incumplimiento. Porque si lo estuviera, el acreedor, y ahí viene, ¿no? El otro tema, si el acreedor demanda al deudor y el deudor en el procedimiento judicial o arbitral demuestra que el demandante, acreedor, está en situación de incumplimiento, un tribunal, ¿cómo debería declarar esa resolución planteada, ¿no? O esa pretensión que plantearía, ¿no es cierto? ¿Cómo debería declarar, ¿no? Un tribunal jurisdiccional, sea judicial, ¿no es cierto? O arbitral. Volvamos al cuadro, ¿no? Fíjese, cuando un acreedor demanda resolución de contrato, pero es parte infiel, es decir, no es parte fiel, es decir, está en situación de incumplimiento, una de las reglas de la buena fe es que un acreedor temporalmente sus tutelas, sus remedios contractuales, no lo puede ejercer porque está en situación de incumplimiento. Y por lo tanto, si ejerciera alguna de las tutelas o remedios contractuales, lo que el tribunal tiene que hacer en esos casos es declarar la ineficacia. ¿Por qué? Porque no tienen legitimidad para demandar al deudor. Es decir, no es competente. Su interés no puede ser satisfecho a través de un procedimiento judicial o arbitral, por cuanto su interés, ¿no? Como acreedor está limitado por el interés ¿no? Un interés ajeno, que sería un interés deudor, porque él no ha cumplido con la obligación de su contraparte. Entonces, si uno está en situación de incumplimiento, por más que su situación de crédito haya sido lesionada, pero al mismo tiempo ese acreedor es deudor, es decir, y además incumplidor, su legitimidad está afectada, es decir, no tiene legitimidad. Y si la ejerce, nótese que no es una discusión de existencia, inexistencia, validez, invalidez, no es un tema de eficacia e ineficacia, ¿no? En otras palabras, una regla de la buena fe es que la parte que demanda resolución de contrato tiene que ser una parte fiel. ¿Y qué significa parte fiel? Que debe tener la legitimidad para demandar al deudor. ¿Y qué significa tener legitimidad? Tener legitimidad significa que es competente para demandar al acreedor al deudor si es que incumplió su obligación, ¿no? Y es competente porque su interés como acreedor ha sido lesionado por la conducta del deudor y por lo tanto ser parte fiel es una de las reglas de la buena fe, ¿no? Si uno demanda resolución de contrato, tiene que ser parte fiel. ¿Y dónde viene esa idea de parte fiel? De que es una de las reglas de la buena fe. ¿Qué significa esta regla de buena fe? Si yo demando, debo ser parte cumplidora del contrato, no parte incumplidora. Si soy parte incumplidora, no tengo legitimidad. Si quiero tener legitimidad para demandar al deudor, tengo que cumplir primero las obligaciones. Y luego, si cumplo las obligaciones con el deudor, ahí sí tengo legitimidad para demandar al deudor. Ahora bien, este es un ejemplo, fíjense, de cómo se puede aplicar, ¿no? La regla de la buena fe en el caso de la parte fiel, ¿no? ¿Por qué es parte fiel? ¿Qué significa parte fiel? Está legitimada a poder ejercer los remedios contractuales si su situación como que ha sido lesionada por el deudor. Otras aplicaciones de la buena fe, ¿no? De acuerdo al 362, en el caso de, ya no, ya no como una regla de legitimidad para poder demandar, ¿no es cierto?, resolución de contrato, sino como una función de integración contractual, ¿no? Acá la profesora Judith Martins, ¿no? En un capítulo dedicado a la buena fe en ese sentido, ¿no? Dice, lo llama la buena fe integrativa, ¿no? La buena fe integrativa. Artículo sin, bueno, página 589.
¿no? Y desarrolla lo que ella denomina la buena fe integrativa, ¿no? Entonces, ella dice que la buena fe integrativa, ¿no? Dice, ¿no? Se entiende estrictamente la expresión integración como aquella elaboración de normas implícitas, ¿no? Para colmar lagunas contractuales, ¿no? Pero esta determinación debe debe integrar, ¿no es cierto?, el contenido contractual bajo un criterio que básicamente, ¿no?, es la creación de deberes. Es decir, cuando sale la buena fe integrativa, ¿no? La buena fe integrativa, estamos nuevamente, ¿no?, en el plano, ¿no?, de las reglas de la buena fe. En este plano, ¿no? Las reglas de la buena fe. Entonces, acá desarrolla, ¿no?, cómo se produce este proceso de integración, ¿no? La creación de deberes de las partes. Las partes pueden crear deberes en sus contratos, ¿no? Deberes de cooperación, lealtades, ¿no? Em, Deberes de información, ¿no? Son otros deberes que son muy utilizados, ¿no? En el derecho, tanto en la etapa precontractual como en la postcontractual, ¿no? Notable los deberes, ¿no? El deber de veracidad, ¿no? Otro deber importante, precontractual. Los deberes de protección, otros deberes importantes. Es decir, a ver, ¿cómo podemos mencionar este tema de, repito, entonces, una regla de la buena fe, ¿no? Eh, un segundito. Este, uno de los deberes, ¿no?, que podemos citar aquí, es el deber eh, que es muy invocado, ¿no? Es muy invocado en la práctica de los que he mencionado aquí algunos, pero uno que es muy importante, que es el deber de confidencialidad, por ejemplo, ¿no? El deber de confidencialidad es un deber que se puede aplicar en una etapa de negociación e inclusive en una etapa postcontractual, ¿no? O sea, los más conocidos casos del deber de confidencialidad, esto sin dejar de pensar que también se puede aplicar, ¿no?, en la celebración de los contratos, ¿no? Ahora bien, ¿no? Bueno, dicho esto entonces, cuando uno negocia un contrato o va a empezar a negociar un contrato, muchas veces por la información, ¿no?, confidencial, de información valiosa que van a recibir las partes en una negociación, ¿no? Eh, es importante que las partes, ¿no?, conozcan ciertos aspectos de lo que se va a negociar, pero esa información, mm, para la parte que la tiene y se le va a entregar, pues es muy importante que no se divulgue a terceros, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Razones de proteger datos personales, proteger, ¿no es cierto?, eh, para, ¿no?, proteger algunas informaciones valiosas, ¿no?, para futuros proyectos contractuales que se quieran realizar y para diferentes circunstancias, ¿no?
Entonces, este deber de confidencialidad, ¿no? Para empezar, puede estar pactado un contrato, ¿no? En un contrato, un acuerdo previo, antes de negociar un contrato, las partes pueden celebrar un acuerdo y de hecho en la práctica se hace, ¿no? Es muy usual en la práctica, ¿no? Antes de ponerse de acuerdo, hacer un acuerdo de confidencialidad y en ese acuerdo colocar ¿no? Una cláusula de confidencialidad, ¿no? Y luego pasa cuando termina el contrato, ¿no? Cuando termina el contrato, si esta persona que ha estado vinculada con una empresa tiene información valiosa, también se le exige confidencialidad, ¿no? Entonces, firma un acuerdo de confidencialidad para mantener, ¿no es cierto?, una información, que la información no sea divulgada a terceros por un tiempo, ¿no? Ahora, sobre todo en la etapa postcontractual, muchas veces lo que hacen las partes es pagar, ¿no es cierto?, una retribución por ese silencio, ¿no? Por el tiempo que va a durar ese silencio. Em, este, em, Ahora, pero ¿qué pasa si no se pacta en el contrato? Y no se pacta en los acuerdos precontractuales o en la etapa postcontractual. Entonces, ahí viene el tema de la integración contractual, ¿no? Es decir, o como se llama también en el derecho anglosajón, las cláusulas implícitas, ¿no? Es decir, el hecho de que si se negocia un acuerdo o postcontractualmente se termina la relación contractual y una parte, sea en la etapa de negociación, sea en la etapa postcontractual, recibe información fundamental, valiosa de la empresa, ¿no? La pregunta que hay que hacerse es la siguiente, ¿no? ¿Cabe ocultar dicha información? O por el contrario, si yo negocio un contrato, la información que la reciba, aunque no haya un acuerdo de confidencialidad, esa información yo la puedo trasladar a terceros, o cuando termina mi vínculo contractual, tengo libertad de transmitir la información que yo recibo durante el tiempo que he estado trabajando en esa empresa, tengo la libertad de transmitir esa información a terceros. Entonces, esa es la pregunta clave, ¿no? Que se hace tanto en la etapa precontractual como en la etapa postcontractual, ¿no? Es decir, en otras palabras, ¿debo cumplir un deber precontractual de confidencialidad? ¿Debo cumplir un deber postcontractual de confidencialidad cuando no hay no hay un acuerdo, cuando no hay una cláusula contractual que me obliga a un deber, ¿no? De no revelar información valiosa, ¿no? De la empresa. Y la respuesta te lo da el 1362 del código. Es una regla de la buena fe, sea en etapa precontractual, sea en etapa postcontractual, cumplir con el deber de confidencialidad sobre información valiosa, información relevante de la empresa, en el sentido de que si esa información se divulga a terceros, puede generar un perjuicio a la empresa, ¿no? Entonces, las partes saben muy bien esto, saben que la información que reciba la puedo utilizar, ¿no es cierto?, para otros fines, transmitiendo a terceros para perjudicar a la empresa, ¿no? Entonces, tanto en la etapa precontractual como postcontractual, aun cuando no existan, repito, acuerdos contractuales sobre confidencialidad, por el 362 se integra a ese vínculo contractual, ¿no? El deber de confidencialidad. Las partes, sea que negocien un contrato, aún no existe un contrato, pero hay una relación jurídica que las vincula. Entonces, esa relación en la negociación surge una relación, no una relación contractual, porque no hay contrato, están negociando un contrato, pero hay una relación jurídica, ¿no? Y esa relación jurídica implica que las partes deben cumplir un deber de confidencialidad. Y lo mismo pasaría con un trabajador que deja de ser trabajador. La pregunta es, ¿él debe cumplir un deber de confidencialidad sobre información recibida por la empresa, aunque no haya pactado en un acuerdo contractual, postcontractual, el deber de confidencialidad? Igual, ¿no? Un ex trabajador debe mantener, ¿no? En reserva
información valiosa que recibe la empresa, ¿no? Salvo pues, que sea una información, ¿no es cierto?, que haya nacido de actos ilícitos, pero estamos hablando de información, ¿no?, económica, información contable, pues que no tiene nada de ilícito, ¿no? O sea, hablando de un ilícito penal, me refiero, ¿no? Entonces, las partes, los sujetos que negocian y que luego termina el vínculo contractual deben cumplir el deber de confidencialidad. El deber de confidencialidad es una de las reglas de la buena fe, pero ese es el sentido de Código Cipriano, ¿no? Es una de las reglas de la buena fe. Ahora uno diría, pero ¿de dónde saco este deber de confidencialidad? ¿No? Ni siquiera lo menciona Judy Martis. Estos deberes que se integran a los contratos son deberes que son deberes que ya son parte del mundo contractual, ¿no? Cuando hablo de parte del mundo contractual, me estoy refiriendo a los usos y costumbres contractuales, ¿no? Es decir, en el mundo de la contratación existen deberes, ¿no?, que aun cuando no estén pactados en el contrato o no están regulados en el, por ejemplo, en el Código Civil peruano, ni en la Ley de Contratación del Estado, ¿no? Pero no significa que este deber, por ejemplo, de confidencialidad no deba ser cumplido por las partes, ¿no? Porque, por decirlo de una manera, ¿no? Eh, el ambiente, ¿no?, externo a los contratos, o sea, cuando hablo del ambiente hablo de las prácticas contractuales nacionales e internacionales, nos dicen una idea muy concreta. Los sujetos que negocian, celebran y ejecutan contratos deben cumplir ciertas reglas que emanan de la buena fe. Dichas reglas no tienen por qué estar reguladas expresamente ni en la ley ni en los contratos, porque forman parte de este mundo de la contratación nacional e internacional, ¿no? Entonces, dentro de este mundo de la contratación, sea privada y pública, un deber que hay que cumplir, que nace, que emana de la buena fe, es el deber de confidencialidad, ¿no? Entonces, es otra regla de la buena fe, ¿no? Entonces, hemos visto una primera regla, fidelidad. Uno tiene que ser fiel, parte fiel. ¿Qué significa parte fiel? Según la regla de buena fe, parte fiel significa que el acreedor tiene que ser parte cumplidora. Segunda regla, la buena fe como integración contractual. La buena fe aquí tiene una función de integrar deberes, añadir deberes a las relaciones entre las partes, sea en la etapa precontractual como en la etapa contractual y postcontractual, ¿no? Entonces, lo que hace, ¿no?, interesa ese sentido de Código Cipriano como cláusula general es que hay deberes que se van a integrar a los contratos, aun cuando no exista una cláusula contractual o una estipulación o no exista una norma en el código o en la ley de contratación es que no existe, ¿no?, un deber, ¿no?, expresamente ni en el Código Civil, ni en la ley de contratación del Estado, ni en las cláusulas contractuales, no existe un deber que, en este caso, el deber de confidencialidad, pero es un deber que es aceptado en el mundo civilizado de la contratación, sobre todo internacional, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos, ¿no?, a los deberes que deben cumplir los sujetos, no solo en la etapa de negociación, sino en la etapa contractual y postcontractual, y saber con certeza, ¿no?, que son deberes que exige el mercado, ¿no? Ahora, para terminar la última parte de mi exposición, ¿no?, que tiene que ver con, y también señala, ¿no?, la buena fe como control del ejercicio de los derechos o posiciones jurídicas, ¿no? Dice la profesora Judy Martí, quiero leer esa parte, dice, ¿no?, buena fe y control del modo del ejercicio de los derechos y posiciones jurídicas. Dice, voy a leer textualmente este párrafo, ¿no?, que me parece interesante. Dice, el ejercicio jurídico
corresponde en sentido largo a una actuación humana relevante para el derecho, incluyendo los actos jurídicos lícitos e ilícitos. Es decir, una actuación práctica del contenido previsto abstractamente en las normas jurídicas y traducida dogmáticamente en el ejercicio de los derechos subjetivos y su contenido, pretensiones, acciones, facultades y poderes. En una fase de abstracción, la expresión ejercicio jurídico indica el ejercicio de una situación jurídica en que se desenvuelve un sujeto, incluyendo todos los actos humanos que ingresan en el mundo jurídico como actos lícitos o ilícitos, plano de la existencia, los cuales generan efectos jurídicos en el plano de la eficacia. Bueno, justamente, ¿no? La buena fe como función correctora del ejercicio de los derechos contractuales, de las posiciones contractuales, los derechos potestativos, los derechos de crédito, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Y nuevamente quiero ir al cuadro. Fíjense, el ejercicio jurídico, decía, ¿no? La profesora Judy Martí Costa. Nótese acá la buena fe no cumple una función de interpretación, la buena fe no cumple una función de integración contractual, como hemos visto, sino una función que controla el ejercicio de las posiciones jurídicas contractuales. Controla el ejercicio de las posiciones jurídicas contractuales. ¿Qué significa eso en la práctica? Fíjense, una aplicación concreta, ¿no? De este caso, sea en el plano de la eficacia o ineficacia, ¿no? Y aquí la pregunta que uno tiene que hacerse es la siguiente, ¿no? Ya no una resolución del contrato, pensemos en un receso o un desistimiento del contrato, ¿no? ¿Qué nos dice eh, aquellas cláusulas contractuales, por ejemplo, o reglas jurídicas que están en el Código Civil, cuando señala que una o ambas partes tienen derecho de extinguir el contrato unilateralmente, ¿no? El derecho de extinguir un contrato unilateralmente. Eso es lo que nos dice, ¿no es cierto? La, eh, la categoría desistimiento o receso del contrato. No. Que simplemente voy a mostrar un texto que, bueno, que lo he escrito justamente para el libro homenaje al doctor Felipe Osterling. No simplemente voy a mostrar el título. A ver, ¿dónde está? ¿No? Este es el título del artículo que he escrito este fin de mes, prácticamente, ¿no? El ejercicio del derecho de desistimiento del receso del contrato y sus límites, ¿no? El receso, ¿qué es el receso? O el desistimiento del contrato. Fíjense, es aquel derecho potestativo que puede ser otorgado por ley o por el contrato, que permite que una de las partes, o ambas, depende de cómo se ha pactado o cómo está regulado en la ley, puedan ejercer la facultad de extinguir el contrato unilateralmente, ¿no? Ahora, hay varios tipos o clases de desistimiento, ¿no? Por ejemplo, hay un desistimiento motivado, ¿no? Es decir, yo puedo
dejar sin efecto el contrato siempre y cuando motive, ¿no? O sea, justifique por qué quiero dejar sin efecto el contrato, ¿no? Por ejemplo, en el caso del contrato, ¿no? De locación de servicios, ¿no? El locador tiene el derecho de extinguir el contrato unilateralmente por justo motivo, ¿no? O sea, tiene que justificar, ¿no? Un abogado que quiere romper el vínculo con su cliente tiene que decir por qué quiere desvincularse del cliente, tiene que justificarlo, o sea, no basta cualquier razón, tiene que ser una justificación, es decir, una razón que justifique que el locador ya no tenga, ¿no? Confianza, por ejemplo, con el cliente para seguir siendo abogado del cliente, ¿no? Pero hay desistimientos o recesos donde la ley misma ya te da, ¿no es cierto?, la razón implícita, ¿no? Por ejemplo, el 1365, ¿no? En 1365 señala que cualquiera de las partes puede poner fin a un contrato a plazo indeterminado, ¿no? ¿Cuál es la razón o el justo motivo para que una parte termine unilateralmente un contrato? La propia ley implícitamente te lo dice. Si es un contrato a plazo indeterminado, cualquiera puede romper unilateralmente el vínculo, ¿no? Cualquiera puede resolver o dejar sin efecto unilateralmente el contrato, por cuanto ninguna parte puede estar vinculada o relacionada de manera perenne o eterna, ¿no? Si es un contrato a plazo indeterminado, no significa que una parte esté obligada, ¿no? A estar vinculada hasta los últimos días de su vida, ¿no? Sería absurdo. Entonces, un poco lo que busca esta norma es proteger la libertad, ¿no? De desvincularse porque el contrato no tiene plazo y la única razón que te da la norma es que no se pueden permitir contratos perpetuos. Entonces, como no se permiten contratos perpetuos, tú te puedes desvincular, ¿no? Si es un contrato a plazo indeterminado. Ahora bien, pero hay cláusulas donde, por ejemplo, se regulan cláusulas de desistimiento o receso en el sentido que no se justifica para nada. Se dice, ¿no? La parte contractual puede resolver unilateralmente el contrato sin invocar justo motivo. Punto seguido. El ejercicio de esta facultad no generará ningún perjuicio económico en la otra parte. Punto seguido. La parte que se desiste del contrato no está obligada a pagar ninguna, ¿no? Suma dineraria, no está obligada a pagar ningún resarcimiento, ninguna indemnización, nada, ¿no? Es decir, esta parte contractual, autorizada por el propio contrato, le permite ejercer la facultad de dejar sin efecto el contrato sin justificarlo, ¿no? Es un poco la idea de las cláusulas de receso inmotivados, ¿no? Ad nutum, como se llama, ¿no? Como se denomina. Ahora bien, estos contratos ad nutum, ¿no? Es decir, estos contratos donde la cláusula contractual no obliga a justificar el rompimiento unilateral del contrato, no obliga a la ruptura unilateral del contrato, sino, por el contrario, le dice, tu parte contractual tiene la facultad de dejar en efecto ese contrato en el momento que tú lo decidas y sin justificarlo a la otra parte. Y además, el ejercicio de esta facultad no generará ningún perjuicio. Y si lo produjera, tú estás exonerada de asumir, ¿no? Algún resarcimiento si es que el ejercicio de tu facultad le genera perjuicios económicos a la otra parte si has decidido romper el contrato unilateralmente. Eso es lo que nos dice la cláusula de receso inmotivado, ¿no? O desistimiento, donde no se requiere invocar la justa causa. Pero ¿qué nos dice la buena fe? Como control del ejercicio
de las posiciones jurídicas. Sin duda, cuando una cláusula del contrato me permite, por mi propia voluntad, decidir romper el contrato unilateralmente, y además no me exige más requisitos que simplemente comunicarle a la otra parte mi decisión de terminar el contrato, ¿no? Nada más que esa carga debo cumplir, ¿no es cierto? Debo comunicarle a la otra parte que el contrato se ha extinguido, porque claro, si no le comunico el contrato va a seguir vigente, ¿no? Por lo menos de mi posición. Pero si yo quiero desligarme el contrato, le tengo que comunicar, ¿no? A la otra parte, ¿no? Diciéndole, en una carta notarial, ¿no? Como consta en la cláusula decimocuarta, donde se señala que yo como parte contractual tengo el derecho para dejar sin efecto el contrato mediante una convención notarial con un plazo, ¿no? Anterior al vencimiento del contrato de 30 días, ¿no? Entonces yo le mando una carta a la otra parte y le digo, mire, en ejercicio de la cláusula decimocuarta, estoy ejerciendo el derecho de receso y desistimiento y por lo tanto te comunico que luego transcurrido 30 días de recibir la comunicación, el contrato se ha extinguido. Punto. Luego uno dice, bueno, no hay por qué cuestionar este caso de receso y desistimiento sin motivación cuando las dos partes han decidido que no es necesario, ¿no es cierto? Justificar, explicar, ¿no? Dar razones por qué tú te quisiste apartar o desististe del contrato. O sea, no hay, ¿no es cierto? Eh, no tienes por qué dar explicaciones, porque el propio contrato te lo está diciendo. O sea, no tienes por qué justificarlo. Es un desistimiento inmotivado, un receso inmotivado, ¿no? Pero ¿qué no dice la buena fe, no? Aquí en este trabajo cito mucha jurisprudencia extranjera, una norteamericana, una italiana y una chilena, donde en aquellos casos donde la cláusula es de receso inmotivado o desistimiento inmotivado, estas sentencias, ¿no? Tanto de Estados Unidos como de Italia y Chile, señalan lo siguiente, ¿no? Aun cuando el contrato permita, ¿no? Que cualquiera o una se pueda desvincular unilateralmente el contrato sin justificar, lo que dice esta jurisprudencia anglosajona y europea y latinoamericana es que la buena fe aquí cumple un control del ejercicio de un derecho potestativo como es el derecho potestativo de desistimiento o receso. Es decir, lo que hace aquí la buena fe es decir lo siguiente, aun cuando el contrato diga que no lo tienes que explicar, la buena fe te obliga, una de las reglas de buena fe te obliga a manifestar las razones por qué te tienes que justificar. ¿Y por qué? Porque es importante las razones. Porque lo que busca eh, la buena fe en este caso, una función correctora, es corregir esos ejercicios de facultades que pueden generar un perjuicio económico en la otra parte, ¿no? O que pueden, ¿no es cierto?, no necesariamente generar un perjuicio económico, pero una situación, ¿no?, que a futuro le puede generar un perjuicio económico, ¿no?, a una parte contractual. ¿Por qué? Porque muchas veces, en algunos casos prácticos, se ha visto que cuando hay esta cláusula, una parte aprovecha esta cláusula para perjudicar a la otra parte. Por ejemplo, cerrar un contrato con una empresa competidora, como fue un caso que se dio hace unos años en el Perú, en un arbitraje entre dos empresas mineras, donde justamente había una cláusula de receso inmotivado, se ejerció esa facultad, pero la empresa que decidió terminar el contrato celebró un contrato con otra empresa minera que competía con la empresa original. Es decir, la parte que se desistió del contrato celebró otro contrato con otra empresa para perjudicarla, ¿no? Por un tema de libre competencia a la empresa minera que estuvo vinculada muchos años, ¿no? Entonces, es por eso que, aun cuando se reconoce en la literatura que el desistimiento puede ser sin motivo o el receso sin motivación, creo que se comete un grave error, ¿no? Un grave error en el sentido de que eh, si se pacta este tipo de cláusulas, ¿no?
donde no se obliga, ¿no?, a justificar el desistimiento o el receso, de algún modo, ¿no?, se dice, eh, este control que hace el ordenamiento jurídico es un control que permitiría, ¿no? Y ahí viene el otro campo de análisis, ¿no? Permitía los abusos contractuales, ¿no? O, ¿no?, ejercer este derecho potestativo de dejarse efectuar un contrato puede generar también, ¿no es cierto?, problemas, ¿no?, entre las partes contratantes. Pero más allá de eso, lo que yo quiero resaltar es que una de las reglas de la buena fe es que cuando se ejerza una facultad, tiene que ser conforme a la buena fe. ¿Qué significa conforme a la buena fe? Significa que este ejercicio de desistimiento no puede afectar a la parte que sufre el desistimiento, ¿no? Porque hay una parte que se desiste, hay una parte que se libera, ¿no?, del contrato y queda la parte originalmente, ¿no? Queda una parte que tiene que asumir, ¿no?, las consecuencias del contrato, ¿no? Entonces, esta parte que se queda un poco en el aire, esta parte que deja de estar vinculada a la otra parte, es muy probable que sus intereses estén gravemente afectados, ¿no? Si por el contrario, en el ejemplo, ¿no?, el contratante usa esta cláusula de desistimiento, pero le informa, ¿no?, que quiere desvincularse por una razón económica y le explica por qué, ¿no? O le explica que hay una razón comercial que le impide estar vinculada a esta empresa. Es decir, hay muchas razones que se pueden invocar, ¿no? Entonces, la buena fe como control al ejercicio de los remedios contractuales, ¿no?, señala una de las reglas importantes en ese caso es que cuando se ejerza una facultad contractual, esta facultad contractual no debe ir, ¿no?, en perjuicio de su cocontratante que no ejerce esta facultad, ¿no es cierto? Estamos frente a un caso de un derecho potestativo y una sujeción que estaría aparentemente, ¿no?, la otra parte, ¿no? Entonces, en resumen, cuando hablamos, ¿no?, bueno, como decía entonces, ¿no? ¿Cuál es la fuente normativa que nos justifica hablar de buena fe con función correctora al ejercicio de las facultades? La regla de la buena fe que están reguladas en el 362 del Código Civil Plano. Esta disposición normativa nos permite decir entonces, en términos de lo que estamos comentando, que cualquier ejercicio de cualquier posición jurídica, llámese derecho potestativo u otros derechos que se ejerzan, este ejercicio debe estar en función, ¿no?, a intereses dignos de protección, que en este caso es terminar un contrato unilateralmente, es un interés que se protege jurídicamente, es decir, uno no tiene por qué estar vinculado, ¿no?, con una parte contractual, pero, y viene el tema, ¿no? Si tú decides, ¿no?, este, ejercer, ¿no es cierto?, esta facultad, eh, en este caso de desistimiento de un contrato, donde le permite a una parte separarse del contrato cuando quiera, creo yo que un tribunal debería declarar, no sé, de igual que cosas anteriores, que ese ejercicio, ese desistimiento o receso, el sujeto contratante no estaba legitimado. ¿Por qué no está legitimado? Porque ese ejercicio, esos ejercicios de estos derechos potestativos, probablemente iban a ocasionar un perjuicio, ¿no?, a la otra parte, ¿no? De ahí la función correctora.
el control que hace el Poder Judicial o el Tribunal Arbitral sobre el ejercicio de las facultades de desistimiento para que, para evitar justamente lo que se llama, y viene el otro capítulo, el abuso del derecho, ¿no? Que será otro tema para discutir. Pero básicamente esa es la idea, ¿no? Enfocar la regla de la buena fe, entendida la buena fe como una función correctora, para controlar el ejercicio de las posiciones jurídicas. Ejemplo, la facultad de terminar un contrato. El ordenamiento controla. No se puede uno separar un contrato porque le da la gana. No, tiene que justificarlo razonablemente. Y esta justificación está en función al interés de la otra parte, ¿no? Porque la otra parte sepa que se está yendo al contrato, se está separando el contrato para no perjudicarla. Pero si por el contrario yo me separo el contrato para perjudicarte, evidentemente ese receso o desistimiento ha violado la regla de la buena fe, que en este caso sería la buena fe como una función de corrección o una función de control al ejercicio de las posiciones o situaciones jurídicas. Muchas gracias. Estoy ya no a escuchar alguna de las preguntas que me puedan hacer. Muchísimas gracias, doctor Rómulo Morales, por su magnífica presentación. Muchas gracias también a las más de 1.300 personas que hemos tenido hasta este momento. Sí, doctor, rápidamente para, bueno, respetando los tiempos que usted nos ha brindado inicialmente, así como los tiempos de los participantes, quiero compartir algunas de las consultas que hemos podido extraer del chat, las cuales son las siguientes. Doctor, ¿cómo debemos entender el artículo 1362 en lo relativo a la negociación? Es decir, quien no cumple la regla de la buena fe es pasible de ser responsable y consiguientemente indemnizar. Claro, esa es la consecuencia práctica, ¿no? Es decir, cualquier incumplimiento de un deber precontractual, contractual o postcontractual que nace, ¿no es cierto? Repito, estos deberes no están en el contrato ni en la ley, están en los usos y costumbres del comercio internacional. Yo he explicado un deber de confidencialidad, pero hay muchos deberes, ¿no? Precontractuales y postcontractuales. En el caso de la pregunta era, ¿cuál era la pregunta sobre el deber de En lo relativo a la negociación. a la, a la negociación? Bueno, lo que pasa es que en la negociación hay muchos deberes precontractuales, ¿no? Hay no solo el deber de confidencialidad, hay el deber de lealtad, hay el deber de información, es fundamental un deber precontractual de información. Entonces, y esa es una regla general, ¿no? Cualquier incumplimiento de un deber que nace de las reglas de la buena fe genera una tutela resarcitoria. Una tutela resarcitoria. Esa es la consecuencia práctica, ¿no? O sea, no es que se diga, violaste el deber de buena fe, punto. No, no, no. Repito, la buena fe como función de integración permite que la parte perjudicada ante el incumplimiento de un deber precontractual, contractual o postcontractual pueda pedir una tutela resarcitoria. O en el caso que yo he mencionado, la buena fe como función de corrección implica que si yo, por ejemplo, en el ejemplo que he puesto, ¿no? Estoy autorizado por el contrato a separarme del contrato sin justificación, lo puedo hacer. Pero si se demostrara que esa separación fue para perjudicar a su co-contratante, un tribunal cómo declara ese ejercicio, esa facultad, la ineficacia. No está legitimado esa parte contractual a separarse del contrato, aun cuando el contrato lo permita, porque lo ha hecho para perjudicar a la otra parte, ¿no? Y hay un caso peruano emblemático que les comenté, ¿no? Entre dos empresas mineras. Lástima que el laudo arbitral no se puede ver porque es un laudo confidencial que está en la Cámara de Comercio de Lima, pero lo que se dijo, lo que dijo el tribunal, ¿no? Ese tribunal estaba, presidía Felipe Osterlin Parodi, Osvaldo Junco y Hugo Forno, y lo que dijo el tribunal es que tu parte contractual, estás autorizada a separarte del contrato, pero cuando tú te separaste, contrataste con otra empresa que era competidora a tu ex contratante, entonces fuiste desleal. Por lo tanto, violaste el deber de lealtad y eso generó un perjuicio económico, que en el caso concreto se cuantificó el perjuicio, que es el lucro cesante básicamente, ¿no? Que perjudicó la empresa. Es decir, ese lado muy importante porque dijo dos cosas, ¿no? Uno,
que aun cuando la cláusula te permitía separarte de contrato, es decir, desististe de contrato, pero lo hiciste perjudicando a tu contraparte, porque en realidad querías hacer una competencia desleal, ¿no? Con tu ex contratante. Y además ese ejercicio generó un perjuicio económico, ¿no? Ahora, en el caso concreto, la empresa que demandó no quería dejar sin efecto el ejercicio del derecho, sino quería, si ya está consumado, se ejerció el derecho, terminó el contrato, se le dio otro contrato, no, lo que diría un resarcimiento porque el ejercicio de ese derecho potestativo de desistimiento le generó un perjuicio económico a la parte contractual, que en el caso concreto fue amparada, ¿no? Esa pretensión resarcitoria. Muchas gracias, doctor, por resolver la primera consulta. Tenemos otra pregunta que es la siguiente. Estimado doctor, ¿está usted de acuerdo que se incluya la buena fe en el proyecto de reforma del Código Civil en el ámbito preliminar? ¿Y cómo se vincularía con la doctrina de los actos propios? A ver, no, no estoy de acuerdo, la buena fe que esté, ¿no? En el código, en la título preliminar. ¿Por qué? Porque la buena fe es un principio, ¿no? Creo que lo hemos explicado, ¿no? O sea, la buena fe tiene muchas funciones en materia de interpretación, en materia de protección, ¿no? A las adquisiciones, la función de integración, la función de corrección. Entonces, no tiene por qué, o sea, lo que creen, y esto lo viene por el Código Español, que creen que la buena fe es un principio, ¿no? Y al final no sé cómo aplicar, ¿no? Y la buena fe tiene aplicaciones muy concretas y muy específicas que lo hacen, ¿no? Difícil de englobar, ¿no es cierto?, una sola idea de la buena fe, ¿no? O sea, la buena fe, como digo, cumple muchas funciones, entonces no hay una idea central, ¿no? Por eso es un principio, ¿no? O es una cláusula general, o es una regla de interpretación, o es un mecanismo de protección a las adquisiciones, a título oneroso, pero no es un principio general. Por eso no debería estar en el título preliminar. Ahora, la otra pregunta era sobre ¿cuál era la otra pregunta? Sí, Sí, ¿cómo se vincularía con la doctrina de los actos propios? no, actos propios, nada tiene que ver. Aquí también, fíjense, yo he estado hace 6 semanas en Indiana, en la Universidad de Indiana, y ahí entendió lo que es el estoppel, ¿no? Que de ahí nace la teoría de los actos propios. El estoppel, fíjense, es un mecanismo de defensa, ¿no? En los en los procedimientos, en el donde tú permites, o sea, tú impides cambiar ciertas situaciones que se han dado en la práctica. Ahora, eh, ¿qué significa esto en la práctica? ¿No? Por ejemplo, acá, en el caso de la profesora Judy Martí, cuando aplica actos propios, fíjese todos los requisitos que pide para que se aplique actos propios, ¿no? Aquí simplemente voy a decir, ¿no? ¿Qué requisitos deben cumplir los actos propios en el derecho brasileño? Dice, requisitos. La acción de una persona ¿no? O sea, hay una conducta que logra un beneficio para alguien. Luego, segundo requisito, hay una contradicción con esa acción para perjudicar a la otra parte, ¿no? Segunda regla, segundo requisito. Tercer requisito, tiene que haber una conexidad de las dos conductas, una primera conducta y una segunda conducta, ¿no? Cuarto requisito, que la parte perjudicada haya invertido por la confianza creada por la conducta inicial. Quinto requisito, que el hecho de la contraparte ejerce una actividad posterior en razón de la confianza que le fue generada y le ocasiona un daño actual y potencial. Sexto requisito, eh, que existe una ausencia de motivo justo para cambiar de comportamiento, ¿no? Que no exista otra regla, que no exista vinculación con el hecho propio, ¿no? Octava regla, una deslealtad que implica una lesión a la confianza legítimamente investida. Y noveno, imputabilidad del acto a quien actúa deslealmente. En Brasil, los actos propios se aplican para resarcimientos, ¿no? Es decir, cuando uno realiza conductas contradictorias y genera una confianza legítima y perjudica a la otra parte. En el Perú, fíjense, se aplica para cualquier cosa, ¿no? Es decir, si tú como contratantes, por ejemplo, ¿no? Puedo poner un ejemplo que también se utiliza en el common law. ¿Qué pasa si el contrato dice que yo debo pagar, ¿no? cada 15 días?
Entonces pago 3 meses que cumple el contrato, pero al cuarto mes, quinto, sexto, pago cada 30 días. Es decir, el deudor paga no como dice el contrato, sino como, de acuerdo a su posibilidad, dice cada 30 días pago, pago. Y el acreedor recibe ese pago. ¿Cómo se llama eso? Tolerancia. Yo acreedor tolero esa conducta contraria a la cláusula contractual. Entonces, como esa tolerancia se sigue aplicando, es decir, el acreedor recibe cada 3 meses, ¿no? O sea, en vez de cada 15 días, cada un mes y medio, un mes, ¿no? O sea, es decir, recibe el pago mediante retrasos, pero acepta esos retrasos. Entonces, el deudor le genera una confianza legítima que puede pagar extemporáneamente, ¿no? Y llega diciembre y el acreedor dice, no, 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 págame lo que dice el contrato. En el cómo lo se aplica el estoppel. El deudor dice, estoppel. No, señor acreedor, usted me ha permitido, ha tolerado que pague, no de acuerdo al contrato, sino usted ha permitido que yo pague cada mes. Y así lo he hecho. Entonces, la conducta que se ha creado entre nosotros no es la conducta que está en el contrato. El contrato dice cada 15 días, pero la conducta que hemos tenido entre nosotros es que me has aceptado el pago cada 30 días. Tú has tolerado ese retraso y yo he creído que tú me permites pagar en retraso. ¿Stopper qué significa? No puedes modificar las conductas de ambas partes que han modificado el contrato. Ese es el stopper, que lamentablemente pues brotó en España, lo recoge después 10 Picasso y luego llega a Argentina y Chile que se entendió a todos propios que nada tiene que ver. Pero fíjense, aún si lo aplicáramos como en Brasil, es un tema de resarcimiento, ¿no? Y piden varios requisitos, ¿no? Pero cuando uno revisa los requisitos de actos propios, es como cualquier acto ilícito que genera, ¿no es cierto?, un resarcimiento. Es decir, entonces, en otras palabras, yo creo, los actos propios, nada tiene que ver con la buena fe, nada tiene que ver la buena fe, ¿no? En el Perú sí, actos propios implica decir, la conducta mía se contradice con la anterior porque he violado la buena fe. ¿Qué buena fe? Que no somos coherentes. El deber de coherencia no existe en el derecho civil. Pues es una idea equivocada que nos han transmitido, ¿no? Aquellos que han malinterpretado el stop inglés, ¿no? Y el anglosajón. El stop tiene otro significado, ¿no? El que le he mencionado. Así funciona en el mundo anglosajón. Y nadie se le ocurre decir actos propios. Es el stopper, ¿no? Que es un mecanismo de defensa que tiene el deudor cuando el acreedor quiere invocar una cláusula cuando él mismo ha violado la cláusula, ¿no? Es decir, el deudor y el deudor y el comprador han violado la cláusula, pero las conductas han modificado el contrato, ¿no? Aun cuando no se ha hecho por escrito, pero las conductas han modificado el contrato. Es decir, ambas partes han modificado el contrato mediante conductas. No puede ser que una parte diga, no, no, invoquemos la cláusula, aun cuando la cláusula diga que el contrato se modifique por escrito. Inclusive en esos casos, justamente el stop se aplica eso, ¿no? Inclusive en aquellos casos donde el contrato dice para modificarlo se requiere un documento. No, no. Si las partes voluntariamente cambian las cláusulas, y no lo hagan por escrito, prevalece la conducta de las partes. Así se aplica en el common law y creo que en el Perú así debería aplicarse el estoppel, que es mal llamada doctrina de actos propios, ¿no? Muchas gracias, doctor. Rápidamente vamos a pasar a las dos últimas consultas de esta tarde. La primera es la siguiente. Doctor, ¿qué opinión tiene sobre el avasallamiento del derecho penal a través de la figura de extinción de dominio sobre instituciones del derecho civil, como el acto jurídico, contratos y buena fe? Bueno, es un tema muy complejo, ¿no? La teoría del dominio, ¿no? Sí, yo creo que ahí tiene que haber, ¿no? Tiene que haber una interpretación, ¿no? Ya que es un tema legislativo, ¿no? Así como sucede también en otros ámbitos del derecho, ¿no? Así como yo creo que en el Perú ha preponderado mucho el derecho constitucional civil, desnaturalizando las categorías del derecho civil, ¿no? Y es por eso que se requiere un derecho civil constitucional, creo que aquí también cabe lo mismo, ¿no? Es decir, no, el derecho civil no tiene que estar avasallado por el derecho penal, ¿no? Entonces se tiene que hacer en muchos casos un derecho civil penal, es decir, por ejemplo, los contratos de bienes ajenos.
El Código Civil dice que son válidos y el Código Penal dice que son, es un delito, ¿no? Entonces, evidentemente, quien piensa así es que desconoce la categoría civil. Entonces, creo que esta normativa debe, ¿no es cierto?, tener otra visión distinta, no desde el derecho penal civil, sino del derecho civil penal, y creo que respetando las categorías civiles, evidentemente otra sería la regulación y no, lamentablemente, esta legislación que básicamente ha propuesto el derecho penal avasallando el derecho civil. De acuerdo, doctor. Y esta última consulta para poder cerrar esta ronda interesante de preguntas es la siguiente. Doctor, ¿cuáles considera usted que serían los principales retos que enfrenta la aplicación de la buena fe en contratos empresariales complejos? Bueno, eh, bueno, no sé a qué se refiere complejo, ¿no? Pero ahora, la buena fe, eh, una primera, si hablamos de empresas, en general, ¿no es cierto? Que tienen la misma posición dominante, ¿no? Es decir, tienen la misma capacidad de negociación. La buena fe se aplica a ambos lados, ¿no? Es decir, ambos deben actuar de buena fe, ¿no? Según las reglas de buena fe. Y, o sea, la regla de la buena fe para las mismas partes que están en la misma condición económica, social, ¿no es cierto? Se aplica para aquellas conductas que deben formar parte de acuerdo a las reglas de la libre competencia, ¿no? Ya hemos visto la última sentencia, ¿no?, del juzgado entre América Móvil y Claro, ¿no es cierto?, donde se establecieron más de 300 millones de soles por violar las normas de libre competencia, justamente, ¿no? Las empresas deben cumplir ciertos deberes, ¿no? Entre ellas, más aún cuando está en mi posición. Si bien es cierto, esta sentencia le enfoca desde un punto de vista, en mi opinión, equivocado la responsabilidad contractual, más es un tema de responsabilidad por incumplir, ¿no?, obligaciones legales, ¿no? Eh, pero estas reglas que se aplican a las mismas empresas, es decir, reglas que se aplican hay muchas reglas de buena fe que se aplican a las empresas. Una de ellas es la transparencia, ¿no?, en sus actividades. Pero no es lo mismo las reglas de buena fe en los contratos de adhesión, por ejemplo, ¿no? Donde quien hace las cláusulas es una parte, ¿no? El banco, la compañía de seguros, ¿no?, las universidades, los colegios, ¿no? Entonces, la buena fe entre partes que tienen la misma posición dominante, sin duda se aplica la buena fe. Y hay muchas reglas específicas para empresas que están en un mismo nivel, ¿no?, económico, en un mismo nivel de mercado, ¿no? Pero las reglas de buena fe en los contratos de adhesión son otras las reglas que se le aplican, ¿no es cierto?, a aquellos contratos por adhesión. Entonces, en el caso de las preguntas, en empresas, pues sí, sí, hay muchas reglas de la buena fe que deben cubrir las partes y eso forma parte de los usos y costumbres, ¿no? De los soft law, los principios de derecho de los contratos, los principios de NIDROA, donde se establecen muchos deberes entre las partes que están en la misma condición, en la misma situación paritaria. No son contratos que están en una situación paritaria, ambos pueden negociar las cláusulas, pero a pesar de eso, ¿no?, la buena fe también cumple un rol importante. Muchísimas gracias, doctor Rómulo Morales. De esta manera hemos llegado a la parte final. Esperamos que se haya sentido a gusto en este espacio académico. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos han acompañado. Y doctor, bueno, le cedo estos últimos segundos para que de repente pueda despedirse del público que lo ha seguido el día de hoy. No, muchas gracias y la verdad estoy muy contento por haber participado y por haber hecho unas reflexiones que espero, ¿no es cierto?, no sean reflexiones puramente teóricas, sino prácticas y que los tribunales ya lo empiecen a aplicar. En Brasil es algo ya, ¿no?, una experiencia de muchos años que se aplica. En el Perú, lamentablemente, todavía no hay mucha, ¿no?, práctica sobre la aplicación de la buena fe, ¿no? Y también es importante, ¿no es cierto?, que esta exposición lo he hecho, ¿no?, en este marco del Centro de Estudios, ¿no?, que permite justamente difundir, ¿no?, la actualidad, ¿no?, de las categorías, en este caso, de derecho civil, para que la comunidad jurídica sepa que existen reglas que están ahí
y necesitan ser aplicadas cuando sucedan las situaciones que ameritan, ¿no? Ser de aplicación, en este caso, la buena fe. Muchas gracias. Gracias nuevamente, doctor. Que continúe teniendo usted una muy buena tarde. Buenas tardes con todas las personas que se han hecho presente el día de hoy. Gracias.